With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. La Constitución, la primera Constitución española, 1812, la conocía como la Pepa, y gracias a que había un pasadizo en este sótano de la botica, pues pudo escapar y escapó de la horca, porque iban a buscarlo. Muy interesante. Sí. Muchas gracias, Carlos. Es que es la hora de despedirnos ya, veo. Ya ha pasado la hora muy, muy rápido, ¿no? ¿Sabes por qué Pues se llamaba la Pepa? Porque se aprobó el día de San José. Sí. Pues No tenía nada que ver con Napoleón. Nos vamos a comer algo, a tapear, a hacer algo, ¿no? Después del programa. Por la noche, toca, claro. lo que toca, sí. Claro que sí. Muchas gracias, mis queridos oyentes, y os esperamos el próximo domingo. Buenas noches. Para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? 7 de la mañana, 6 de la mañana en Canarias. Bienvenidos en este lunes 14 de abril de 2025. Por cierto, creo que es el cumpleaños de Santi Abascal. Felicidades. Bueno, bienvenidos en este 14 de abril de 2025 a Mañanas en Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. El programa de hoy es posible gracias a una socia madrileña, doña Adela Alonso Jiménez, que es socia del Club de Amigos del Toro TV y de la Fundación Periodismo y Libertad desde el 8 de enero de 2020. Muchísimas gracias, doña Adela, por hacer posible este programa y esta emisora. A partir de las 8:30 tendremos nuestra tertulia de lujo, hoy con don Paco Santas, Hughes, con Mario Noya y con don Julio Ariza. Les invito a suscribirse a los canales de Telegram y de WhatsApp de don Julio Ariza, o a que le sigan ustedes en Twitter, que también tiene cuenta allí. Y todos los días les planteamos una pregunta para que ustedes se pronuncien sobre algún tema de actualidad o no. Hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, extraordinario novelista en lengua española. Y de eso va la pregunta de hoy. Buenos días, doña Carmen Carbonell. Muy buenos días a todos. Pues efectivamente vamos a ir por esa parte literaria, novelista, ensayista, articulista. Mario Vargas Llosa ha sido prácticamente de todo dentro de las letras hispánicas y además orgulloso defensor del español allá donde iba. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es su obra favorita de Mario Vargas Llosa? Damos 3 opciones y luego una cuarta para que ustedes decidan cuál es la que más les gusta, si es que hay algún otro título alternativo. Conversación en la Catedral, la primera opción; la segunda, Pantaleón y las visitadoras; la tercera, La fiesta del chivo; y la cuarta opción es la que ustedes tienen que decidir, cuál es la mejor obra de Mario Vargas Llosa, si es que no está entre esas 3 que ha citado don Luis del Pino. Así que ya lo saben, en torno a las 10 menos cuarto hablamos de Mario Vargas Llosa, de su obra, de sus últimos años, don Luis, que fueron bastante controvertidos en el plano personal y sin embargo muy fructíferos en el plano académico. Recordemos cómo fue condecorado dentro de la Academia Francesa, y eso que no había escrito ninguna obra directamente en francés. Un autor que ha vivido en Barcelona, que vivió en París, que se
enfrentó directamente a ese secesionismo catalán. Tuvo una actividad política en España, en nuestro país, en los últimos años muy, muy importante. En fin, de todo esto, lógicamente, hablaremos en ¿Cuál es su obra este... favorita de Vargas Llosa? Pues fíjese, yo creo que me quedaría con Conversación en la Catedral. Pero es Yo que también. es complicado, ¿eh? Es complicado porque son muchas obras y... Sí, tiene otras, Los jefes y los cachorros, por ejemplo. Ujú. Esa La ciudad y los colección. perros también, que La es ciudad un y los perros, relato Historia de bastante- Maita, La guerra del fin del mundo, extraordinaria. No he leído su última obra, la que publicó en el año 2023, la de Te dedico mi silencio, Yo tampoco. una obra en la que también se habló de que tenía una dedicatoria muy clara, la que fuera su última pareja conocida, Isabel Preisler, teniendo en cuenta que luego regresó, como saben todos ustedes, con su familia, ¿no? Con Patricia Llosa, que era la mujer bueno, el amor de su vida y que la acompañó durante muchísimo tiempo. En fin, de todo esto hablaremos, como saben ustedes, en este programa, de literatura, de política y de muchas otras cosas, don Luis del Pino. Muchas gracias, doña Carmen Carbonell. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. ¿Cuál es su obra favorita de Vargas Llosa? La fiesta del chivo yo creo que retrata también una realidad sudamericana que nos tocó vivir en nuestro continente. Bueno, pues bienvenido este lunes y vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 14 de abril contándoles que la Unión Europea ha decidido reactivar su oferta para comprar más gas natural licuado estadounidense, esperando que esta propuesta pueda suavizar las tensiones comerciales tras la pausa de 90 días en los aranceles anunciados por Donald Trump. Los funcionarios europeos buscan crear un sistema de agregación de demanda que permita realizar pedidos paneuropeos más grandes, aunque enfrentan el desafío de que son las empresas privadas, no los gobiernos, quienes finalmente compran el gas. Mientras tanto, otros países toman sus propias medidas. Reino Unido ha suspendido aranceles sobre 89 productos hasta 2027 para proteger sus empresas de la guerra comercial. Y Taiwán ha prometido acabar con el fraude de origen para asegurar que los productos etiquetados como Made in Taiwan sean genuinamente fabricados allí. El primer ministro taiwanés, Cho Yun-tai, también anunció investigaciones antidumping para evitar que China venda productos a precios artificialmente bajos en su mercado tras los aranceles del 145% impuestos por Estados Unidos a los productos chinos. Bueno, pues mientras que el antitrampismo militante y visceral continúa con sus tonterías sobre Trump, lo cierto es que las negociaciones arancelarias pues avanzan y las medidas de Trump están dando sus frutos, y les traíamos en esta noticia que ha leído don Guillermo tres ejemplos de este mismo fin de semana. Ya saben que Trump impuso aranceles a todo el mundo y al final pues aceptó ponerlos en pausa 90 días, salvo a China, donde se los ha subido hasta el 145%. Luego ha exceptuado la compra de determinados productos informáticos, tipo equipos terminados, etcétera. Pero vamos, que hoy en día pues todo el mundo tiene aranceles del 10%, menos China, que tiene un 145%. Esa negociación de Trump pues sigue el mismo patrón que ha seguido en ocasiones anteriores. A México también le impuso aranceles del 25% de entrada y luego aceptó ponerlos en pausa cuando México aceptó el controlar la frontera sur de Estados Unidos. Es la manera habitual de negociar de Trump. Con su órdago arancelario, Trump básicamente lanzaba dos mensajes. Uno, que es el menos importante, aunque tiene su importancia, es el económico. Tenemos un déficit comercial enorme y queremos compensarlo, al menos en parte. Pero el segundo mensaje que lanzaba con el órdago era más importante, que era: todo el mundo tiene que elegir, o está con Estados Unidos o está con China. Y bueno, pues ya los países están todos aceptando negociar las cosas que Trump iba planteando. Ejemplo, Reino Unido. Pues Reino Unido acaba de anunciar que suspende la aplicación de aranceles que tenía sobre 89 productos. Resulta que Trump es muy malo por poner aranceles, pero caramba, el Reino Unido tenía aranceles.
Y tras el órdago de Trump y tras la llamada de Trump a reequilibrar las cosas, pues Reino Unido resulta que suspende aranceles que tenía. ¿Cómo lo presenta a la opinión pública? No, lo hacemos para proteger a las empresas americanas frente a los aranceles de Trump. Anda, leche. O sea que entonces lo hacemos para proteger a las empresas de Reino Unido frente a los aranceles de Trump. Anda, leches. Entonces, ¿por qué los teníais aranceles antes? Si, según ese argumento, perjudican a las empresas de Reino Unido. Chorradas. Al final, lo que están haciendo es quitar aranceles para compensar la relación con Estados Unidos, para que se pueda importar sin aranceles desde Estados Unidos, a cambio de lograr que se pueda importar sin aranceles de Reino Unido hacia Estados Unidos. El movimiento de la Unión Europea es más interesante. Ahora la Unión Europea se muestra dispuesta a comprar hidrocarburos de Estados Unidos, gas natural licuado y petróleo. Recuerdan ustedes que hace unos días Trump lo dijo, que había que equilibrar la balanza comercial Estados Unidos-Unión Europea y que una vía sería que empezara la Unión Europea a comprar hidrocarburos a Estados Unidos en vez de comprárselos a Putin o a Maduro o a las petromonarquías del Golfo. Bueno, pues ya está la Unión Europea activando un plan para comprar hidrocarburos a Estados Unidos. Un plan pues que tendrá sus complejidades técnicas, en el sentido de que primero pues habrá que negociar precios y luego también habrá que levantar barreras, habrá que quitar las barreras legislativas, porque una de las barreras que hay para importar hidrocarburos de Estados Unidos es la legislación medioambiental europea, que si el gas natural licuado tiene no sé qué porcentaje de partículas de tal, el que procede de Estados Unidos, ese tipo de chorradas que no son más que maneras de evitar comprar gas natural licuado a Estados Unidos. Bueno, pues lo dijo Trump el otro día, que me compréis más hidrocarburos, y ya está la Unión Europea trabajando en el tema. Mucho más interesante es el tema de Taiwán. Taiwán, y lo tienen hoy los medios taiwaneses, pues ya ha tenido la primera reunión de negociación técnica con Estados Unidos, y entre las cosas a las que se ha comprometido ha sido a poner en marcha un plan contra el fraude de origen. Resulta que hay muchas empresas chinas que venden a empresarios taiwaneses y los empresarios taiwaneses reetiquetan eso como Made in Taiwan y lo exportan hacia Occidente. Y hay empresas chinas que venden a Taiwán a precio artificialmente bajo con las técnicas de subvención que el gobierno chino da. Al comprometerse a luchar con ese fraude, empieza a materializarse lo que les dije la semana pasada. Los aranceles de Trump a China no son aranceles simplemente de Estados Unidos. Llevarán aparejado el que el resto de los países implanten controles para evitar el fraude en origen, es decir, para evitar que China venda a un tercero y ese tercero venda a Estados Unidos. Al final, la operación pues va dirigida a tratar de aislar comercialmente a China. Y bueno, pues nada, el chavalote de la Casa Blanca pues será todo lo histriónico que ustedes quieran, pero tiene muy claro lo que quiere conseguir y sobre todo cómo conseguirlo. Quien también tenía muy claro qué quería conseguir y cómo conseguirlo, pues era Ábalos, que a través de Koldo pues maniobró para colocar a Jessica, bueno, a través de Koldo y de Pardo de Vera, la presidenta de Adif, maniobró para colocar a Jessica en Ineco para que cobrara sin dar un palo al agua. Y oiga, pues vamos, que no tenían ningún problema en saltarse los controles recurriendo a lo que hiciera falta. Escuchen. Nuevas revelaciones del caso Ábalos muestran que Koldo García solicitó a Jessica Rodríguez, amiga íntima del exministro, su ordenador portátil para que su hermano Joseba falsificara los partes de trabajo. A partir de ahora queremos que los partes los haga Joseba, le indicó Koldo en septiembre de 2019, según conversaciones encontradas en su teléfono móvil. Jessica Rodríguez, quien admitió ante el juez del Supremo que no hizo nada en esos 2 años de contrato en Ineco, recibía 18.100 euros anuales por un trabajo que nunca realizó. Sin embargo,
pago. La empresa estatal certificó al Tribunal Supremo que existen registros de 3.684 horas trabajadas y aseguró que no constan evidencias de accesos indebidos ni suplantación de identidad. Los mensajes de WhatsApp revelan cómo Koldo gestionaba todo el proceso, desde acompañarla a la entrevista hasta resolver sus dudas sobre fichajes y partes de trabajo, confirmando que era Joseba quien se encargaba de cumplimentar sus obligaciones laborales. O sea, que resulta que tenemos que por un lado Jessica le dijo al juez que ella no dio un palo al agua en esos 2 años, cobraba por no hacer nada. Por otro lado, INECO resulta que le facturaba a Adif las horas que se supone que trabajaba Jessica, pero que en realidad no trabajaba. Entonces, claro, ahí hay un problema de falsedad en documento mercantil o falsedad en documento público. ¿Cómo se come que INECO facturara eso? Pues porque resulta que había partes de trabajo falsos, que se supone que inicialmente empezó a hacer Jessica, pero que dijo que eso era un lío, y entonces lo que hizo Koldo fue pedirle su ordenador para que el hermano de Koldo, que también trabajaba en INECO y era, se supone, el jefe de Jessica, rellenara él mismo los partes de trabajo de Jessica, con lo cual pues la posible falsedad le recaería a Koldo y a su hermano, bueno, y a Jessica también. Ay, qué bonito. Mira, al menos se molestaban en falsificar unas partes de trabajo, lo cual quiere decir que había alguien en INECO que no estaba dispuesto a comerse el marrón, porque la ausencia de partes de trabajo hubiera implicado que alguien en INECO, en la dirección de INECO, asumiera la responsabilidad. Por cierto, publicaba antes de ayer El Español pues una noticia delirante, que resulta que Ábalos le mandó el currículum de Jessica a Pardo de Vera, la presidenta de Adif, con una fotografía donde Jessica aparecía en camisón. Debía de ser para que quedara clara cuál era la naturaleza de la relación laboral. Bueno, que dice Barbón, el presidente socialista asturiano, que en tiempos de que cuando se produce una catástrofe es necesaria la unidad y que no le critiquen, por favor, escuche. Adrián Barbón, presidente de Asturias, ha solicitado que no se use el dolor de las familias contra él tras la tragedia minera que dejó 5 muertos. El mandatario asturiano se encuentra en una situación comprometida después de revelarse que los trabajos se realizaban sin autorización y que las inspecciones, competencia de su gobierno regional, no habían sido adecuadas. Esta petición ha generado fuertes críticas, sobre todo desde el Partido Popular, que le acusa de cinismo por no aplicar el mismo criterio cuando su partido ha responsabilizado a Carlos Mazón por las víctimas de la Dana en Valencia. Los populares señalan que los socialistas llevan meses alentando movilizaciones donde se grita asesino contra el presidente valenciano sin que Barbón haya censurado esta utilización política. Tienen más cara que espalda. Lo que pasa es que normalmente pues la actitud del Partido Popular les ayuda a tener más cara que espalda, porque se deja el Partido Popular criminalizar sin responder. Ahora ya parece que en Valencia Mazón, viéndose contra las cuerdas, pues ha pasado al contraataque, cosa que me parece muy bien, y entonces ya está señalando con el dedo a los verdaderos responsables de la Dana, que no es otro que Pedro Sánchez. Pero tiene razón el Partido Popular en lo que está diciendo. Tienen más cara que espalda estos sujetos. O sea, que dice Barbón que mueren 5 mineros en una explotación de carbón ilegal, que él, Barbón, tenía la responsabilidad de haber evitado esa explotación, puesto que a él le corresponde inspeccionar todo aquello. Resulta que se estaba extrayendo carbón ilegalmente. Resulta que hay denuncias que llegaron a la administración del Principado y nadie hizo caso. Denuncias de hace año y pico, del año 2023, diciendo cómo se sacaba carbón de esa mina, cómo ese carbón luego se mezclaba con otro carbón que sí era legal, para así meterse dentro de los cupos que hay de explotación minera,
cómo había empresas recibiendo ayudas a la minería del carbón ligadas con la empresa que estaba extrayendo carbón ilegalmente de la mina de Cerredo. Todo esto indica un fallo terrible por parte de la Administración del Principado. Entonces dice Barbón que hace falta unidad. ¿Cómo que hace falta unidad? Tendrá usted que responder por las presuntas negligencias. Y bueno, vamos a ver quiénes forman el entramado societario de estas empresas que estaban ahí sacando carbón ilegal, que a lo mejor nos llevamos sorpresas. Dice Barbón que claro, que en fin, no es momento de insultarle, ya, pero siempre es momento de llamar a Amazon asesino o de estarle a Ayuso restregando los muertos en las residencias madrileñas durante la pandemia. Los casi 8.000 ancianos muertos en residencias madrileñas, obviando los 22.000 que murieron en residencias de otras partes de España, ¿no? Vamos, la ley del embudo. Ellos pueden llamar lo que sea a cualquiera, pero cuando les toca dar cuenta de sus negligencias, entonces piden unidad y que no se politice el dolor de las víctimas. Váyase al río, señor Barbón. En Berlín, pues el enésimo caso aislado. Un joven muere en el metro tras ser apuñalado por un inmigrante de origen sirio. Escuchen. Un joven de 29 años murió tras ser apuñalado por un hombre de origen sirio de 43 años en una estación de metro de Berlín, quien posteriormente fue abatido por la policía. Según las autoridades, se desconoce la situación legal del atacante en Alemania. El agresor persiguió a la víctima por el andén asestándole 3 puñaladas, una de ellas cercana del corazón. Las primeras investigaciones indican que el ataque fue motivado por ira, aunque no se ha confirmado si los dos hombres se conocían previamente. Ambos tenían antecedentes por agresión y otros delitos. Este incidente se suma a una preocupante tendencia en Alemania, donde el año pasado se registraron 29.014 delitos con arma blanca, casi 80 al día, lo que representa un aumento del 10,8% respecto al año anterior. Bueno, pues enésimo ataque. Quizá alguien podría intuir que hay algún problema en Alemania, como en el resto de Occidente, con la inmigración procedente de determinados lugares. Hombre, así vamos, no es ningún secreto que traer 100.000 inmigrantes australianos pues parece como menos arriesgado que traer 100.000 inmigrantes, pues no sé, marroquíes, afganos, pakistaníes o yo qué sé, indonesios. No es cuestión de racismo, no es cuestión de xenofobia, es cuestión de que hay personas que han crecido en un ambiente y con unas creencias que implican una serie de valores y otros pues han crecido en un ambiente y con unas creencias pues donde esos valores son distintos. ¿Qué le vamos a hacer? Y en estos momentos en Alemania lo cierto es que hay una inmigración masiva que está haciendo que aumente la criminalidad común, pero que también aumenten los atentados de carácter yihadista o islamista. Este último ataque de Berlín pues no está muy claro qué es, si es un delito común, si es un delito con motivación terrorista, pero en cualquiera de los casos lo que es cierto es que hoy en día los alemanes son menos libres de transitar por la calle que hace 20 años. Y habrá que preguntarse por qué y si estamos dispuestos a que las cosas sigan así. Bueno, en Alemania la gente acaba de votar. Debe de ser que la situación no es aún lo suficientemente grave como para no retirar en masa el apoyo a los partidos tradicionales, porque lo cierto es que los dos partidos tradicionales, el Partido Popular de allí y el Partido Socialista de allí, pues ahora están gobernando en coalición. Bueno, vamos a ver cómo afrontan el problema. Una pista: enterrar la cabeza bajo la arena como hacen los avestruces pues no parece demasiado sensato ni inteligente.
ni tampoco práctico, fundamentalmente porque el problema va a seguir ahí cuando saques la cabeza de la arena. Ya está la AfD como primera fuerza en las encuestas en Alemania, después de todas las negociaciones de un gobierno de gran coalición y de la conformación de ese gobierno. Ahora Alemania pues afronta una serie de problemas, la inmigración, por ejemplo, relacionada con esto que estamos hablando, con este ataque en Berlín. Afronta el problema del declive de la industria alemana como resultado de unas políticas falsamente ecologistas que lo que pretenden es destruir la economía alemana. Afronta Alemania el problema de ¿qué quiere ser de mayor? ¿Gastar más dinero en defensa? ¿Para defenderse de quién? ¿Para defenderse de qué? Es decir, ¿qué se pretende? ¿Defender la democracia? ¿Defender algún gobierno de corte semiautoritario? Lo digo por todas las amenazas crecientes a la libertad de expresión en Alemania, amenazas que incluso han llegado a materializarse en sugerencias de ilegalizar al que ahora es el primer partido en las encuestas. Bueno, Alemania tendrá que decidir qué quiere ser. Por cierto, el gobierno de coalición en Alemania todavía no está cerrado del todo. Está pendiente de un trámite. Tienen que votar los afiliados del Partido Socialista Alemán si aprueban el acuerdo. Pero vamos, me supongo yo que teniendo en cuenta que el Partido Socialista Alemán va camino de la extinción, pues se aferrarán al poder como puedan y que el acuerdo saldrá aprobado. Pero bueno, ya se sabe que los referendos, incluidos los internos, los carga el diablo. Como carga el diablo las elecciones allí donde se celebren. Hoy nos llega de Ecuador pues una buena noticia: no han ganado los malos. Escuchen. Daniel Noboa ha sido declarado ganador de las elecciones presidenciales en Ecuador, según anuncia el Consejo Nacional Electoral. Con el 90% de las actas escrutadas, la presidenta del CNE confirmó que la tendencia a favor de Noboa es irreversible, logrando una ventaja de más de 1 millón de votos sobre Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana. Mientras multitudes celebran en las calles del país, González, cercana al expresidente Rafael Correa, ha anunciado que no reconocerá los resultados. Noboa, quien ya había ganado por estrecho margen en la primera vuelta del 9 de febrero, comenzará el 24 de mayo un mandato de 4 años tras haber llegado al poder para completar el periodo de Guillermo Lasso. El presidente electo ha centrado su campaña en combatir la inseguridad y reactivar la economía bajo el eslogan Nuevo Ecuador, enfrentando desafíos como la violencia de grupos delictivos y la crisis energética que causa frecuentes apagones en el país. Bueno, pues el presidente ecuatoriano Noboa es un presidente, pues hombre, contestado por algunos, pero se enfrentaba, por algunos, incluso en el bando no progre, pero se enfrentaba a una candidata, González, que era pues una mujer de paja de Correa, el expresidente ecuatoriano próximo a todas estas hordas bolivarianas, Foro de Puebla y demás, que tuvo que huir de Ecuador después de ser reclamado por la justicia por asuntos de corrupción. Y bueno, pues buena noticia que gane Noboa, porque derrota a alguien que hubiera colocado a Ecuador de nuevo en la órbita pues de todo lo peor de Iberoamérica, en la órbita de Colombia, de Brasil, de México, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. De momento, Ecuador sigue en el bando del bien y esperemos que por mucho tiempo. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30, que hay mucha tela que cortar. Dice Ábalos que todo es mentira, que no hubo tal fiesta. Vamos con don Eric Gutiérrez.
At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.